Hola chicos, esta noche nos deslizamos a una cabaña baja, iluminada por la chimenea, donde el aire sabe a humo de leña y lana, y donde la escarcha pone a prueba cada persiana como si fuera un ladrón educado, pidiendo que lo dejen entrar un momento solo para admirar los muebles. Cierras la puerta con el hombro, sientes el pestillo besar el cerrojo y ves cómo el lecho de brasa se despierta como un ojo rojo soñoliento en la chimenea. Es el tipo de acogedor que parece romántico hasta que el frío te muerde los tobillos y te recuerda que sin rutina probablemente no sobrevivirás a esto. Así que antes de que se pongan cómodos, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios para que este pequeño círculo de brasas pueda encontrarse en el mapa. Ahora, atenúa las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te mueves como si hubieras ensayado esto 1000 noches, porque lo has hecho. Primero, la ceniza. La brasa no es un espectáculo. Es una responsabilidad con un corazón cálido y un temperamento corto. Te arrodillas, rastras una fina manta gris sobre las brasas con un hierro de hogar y escuchas ese pequeño susurro satisfecho que dice que el fuego acepta vivir y no portarse mal. No es superstición, es sentido de la casa. Las ciudades medievales sonaban una campana de toque de queda, cubre fuego, cubrir el fuego, y aunque esta aldea no tiene campana, la costumbre aún vive en tus manos. Banco bajo, tapa la olla, coloca la vela de junco bien lejos de la paja. Un hecho corriente estabiliza la habitación incluso cuando el viento huele la contraventana. La mayoría de las casas comunes en este momento aún no tienen chimenea. El humo sube, forma charcos bajo el techo de paja y se escapa a través de una rejilla o trampilla, ennegreciendo las vigas al tiempo que mantiene a raya la podredumbre y las plagas. Luego, los pestillos, la tranca de la puerta, roble desgastado y liso donde las palmas la han prendido, cae en sus alvéolos con ese golpe suave y sensible que significa que la noche ahora es un lugar más pequeño. El cerrojo entra. Mañana volverá a estar colgado para los vecinos, pero esta noche es un cordón umbilical que se guarda. Un silencioso no a las corrientes de aire errantes y a los oportunistas por igual. Los historiadores aún discuten si dejar el cerrojo afuera como una invitación abierta era una costumbre común en los pueblos medievales o un romance fronterizo posterior que se remontó a la memoria popular, pero sea como sea, tu cordón duerme dentro cuando la escarcha escribe sus plumas de helecho en las tablas. Un gorro ahora, porque sí, en interiores. Un gorro abriga esa parte de ti que olvida que el calor se escapa hacia arriba como un chismoso con buenos zapatos. Te atas el jersey de lino o lana bajo la barbilla y sientes que tus hombros se relajan un poco al dejar de mordisquearte las orejas. Los gorros de dormir no eran un chiste todavía, eran un gesto de bondad que parecía una pequeña luna sobre un rostro cansado. El chiste uno entra de puntillas con un guiño. ¡Felicidades! Has descubierto la pieza más medieval de la tecnología inteligente para el hogar, tu gorro. 0 pilas, actualizaciones infinitas, estilo en nadie y por lo tanto, perfecto. Las contraventanas confiesan sus huecos con la punta de los dedos, así que las cortejas con remedios que la casa entiende. Una tira de lino engrasado clavada en una costura, suspira y se sostiene. Una hebra de musgo o lana metida en una grieta acalla el gemido del viento. Una tabla de repuesto inclinada como un segundo párpado sobre la junta más débil convierten las ráfagas en murmullos. Pellizcas la estera de junco para sentir si el suelo acumula humedad. Luego esparces un puñado de juncos nuevos para que los pies de mañana toquen algo limpio y ligeramente verde. Otra verdad común brilla bajo lo práctico. La mayoría de las ventanas aquí no tienen cristales. Donde la gente puede permitírselo, extienden pergamino, cuerno o tela engrasada, que suaviza la luz y ralentiza la corriente de aire, pero nunca la vence. Así la habitación es una conversación entre tu manta y el clima, y aprendes a hablar ambos idiomas lo suficiente como para mantener la paz. El hogar es tu animal lento esta noche. Lo alimentas como alimentas cualquier cosa que amas. Un dedo de leña partida,
la pesada olla acercada pero sin brusquedad, un ladrillo de arcilla deslizado cerca de las brasas para que guarde un poco de amanecer para tus pies de medianoche. Un dato curioso para la hora tardía. Algunos juran que es mejor calentar una piedra de río lisa que un ladrillo, envuelta en un trozo grueso de tela y llevada a la cama como un sol secreto. Retiene el calor por más tiempo, dicen, y se adapta mejor a los dedos de los pies que las esquinas de los ladrillos. Intentas no dejarlo caer, porque nada arruina la dignidad como entrar aullando en una habitación fría e inventar nombres de santos nuevos mientras saltas. Tu capa, aún limpia por la lluvia, recibe un ligero roce de grasa donde gotea la costura del hombro. Olerá a oveja, a pino y a la historia de hoy, y evitará que el viento te convierta en un cuento con moraleja. Las leyes suntuarias podrían determinar qué pieles visten qué cuerpos en la calle, pero en el interior, el calor es un tratado privado. Conejo en un puño, cordero en un dobladillo, retales donde el frío aprieta más. Te pones capas de lino más cerca de la piel si la fortuna sonríe. Si no, aprendes que un vestido de lana bien cepillado puede sentirse mejor que su reputación, especialmente cuando el humo y el vapor han sintonizado la habitación con ese punto húmedo ideal, donde el aliento no se convierta en cuchillos. Broma 2 bostezos. El termostato medieval es solo tu nariz, tus dedos y una relación muy complicada con una pila de mantas. Marcas la ceniza con un círculo en el borde del hogar, un hábito que aprendiste sin que te lo dijeran, y luego tocas la viga donde florecen unos diminutos pétalos quemados, ensayos de velas de toda una vida para que la madera se ocupe de patrones y no de preocupaciones. El hierro también vive aquí, un clavo metido en el dintel, una hebilla colgado donde capta la luz de las brasas, no porque el hierro sea mágico, sino porque es terco y por lo tanto tranquilizador. Si necesitas el orinal más tarde, lo pones donde tu pie no lo evangelice por la habitación. Si necesitas agua, pones la taza cerca de las brasas para que el amanecer no te reciba con hielo. Pones los zapatos con las puntas hacia afuera, un viejo truco que convierte el torpeza en algo casi elegante cuando la noche te pide que te pongas de pie. El mapa de la habitación se agudiza bajo la luz. El calor se acumula abajo. El humo se siente como el cuenco sombrío del techo, y una abertura del ancho de 1 pulgada en la contraventana se convierte en un intercambio cortés entre tu aliento y el del mundo. Oyes los tenues ruidos del callejón, el interrogante de un búho, un zorro poco ambicioso, un vecino que llega tarde y cuya risa termina en el shh de alguien que recuerda que los bebés existen. Y ninguno de ellos te pide que salgas. El toque de queda no es una ley aquí, sino un ritual. Incluso sin campanas, el pueblo sabe cuándo apagar el fuego y confiar en la oscuridad. Tu brasa escucha y obedece. Tus manos conocen la coreografía que evita que la noche convierta el accidente en historia. Un sombrero, una tranca en una puerta, un manto de ceniza, son cosas aburridas si solo las nombras. Pero nombradas con el cuerpo, se convierten en una gramática para quedarse. Te sientas en el banco junto a la chimenea, no para ser dramático, sino para comprobar qué piensa tu aliento de este aire. Lo aprueba. Deslizas un ladrillo caliente en su trapo hasta el pie de la colcha de paja. Ahuecas el jergón para que no te reordene la columna vertebral como arte moderno. Te tocas la gorra de nuevo porque el calor migra cuando no estás mirando. Los historiadores aún discuten si los suelos hundidos y los muros de tierra firme fueron adaptaciones invernales generalizadas en el norte de Europa o un mosaico de hábitos de construcción locales en respuesta al suelo y la madera. Pero aquí la solución es más sencilla: hacer que los espacios pequeños sean cálidos y que el calor dure más que la madera. Cruzas las manos sin pensar. Los chistes de esta noche son aburridos y pequeños, como deberían ser a estas horas. Bromeas 3 sonrisas bajo la gorra. Si la elegancia fuera calor, este atuendo sería una hoguera. Como no lo es, te conformas con sorprendentemente calientito y finges que lo planeaste. La puerta zumba su nota de seguridad. El hogar ronronea en rojo, no en llamas. Tu sombrero impide que la noche lea tus pensamientos. Las contraventanas aguantan. La ceniza recuerda lo que le pediste. Y tú, artífice de una docena de decisiones humildes, sientes que la habitación te rodea como una capa que ha aprendido a tener paciencia. Cuando te acuestas no es una rendición,
Es un acuerdo. Has guardado lo que hay que guardar, prohibido lo que hay que prohibir y calentado lo que hay que calentar. Y ahora la casa puede cumplir su parte del trato. Tu mejilla roza el lino, tu oreja la quietud de la lana, tus pies el resplandor del ladrillo, y tu gorra, ridícula y perfecta, te sujeta como una mano suave. Empiezas con la capa que nadie ve y de la que todos dependen. El vestido de lino, fresco al tacto, sediento de sudor y silenciosamente heroico por su forma de evitar que la humedad se quede donde más rápido roba el calor. Tiras de él hacia los hombros y sientes el pequeño alivio de la tela que respira. El lino no es calor en sí mismo, pero es el pacificador entre la piel y la lana. Y agradeces a cada campo de lino que alguna vez meció la brisa del verano. Sobre eso va la lana, el milagro cotidiano, porque la lana perdona el clima, atrapa pequeñas bolsas de aire como 1000 puñados suaves y sigue cumpliendo su función cuando el aire se vuelve húmedo y sofocante. El corte es sencillo, mangas largas, suficiente libertad de movimiento, suficiente peso para callar las corrientes de aire. La verdad dominante se cuela con un guiño. Los campesinos como tú viven de lana y lino. Los pilares de la supervivencia cotidiana, porque ambos son ropa de trabajo primero y todo lo demás después. Te atas la lana no por moda, sino por física, juntando la tela para que el aire atrapado no escape cada vez que te agachas. El cinturón también te da lugares para colgar las pequeñas herramientas que la noche necesita. Pedernal, un cabo de vela, un pequeño cuchillo que abre todo desde haces de juncos hasta pan terco. Luego la capa, y ésta se gana su sustento, oliendo ligeramente a oveja, humo y la grasa que le frotaste cuando el último aguanieve intentó ponerla rígida. Cebo o aceite de pescado, trabajado con ambas manos hasta que la tela bebió y el viento decidió ir a discutir con alguien mejor vestido. Dato curioso que vive en tu cabeza como una piedra caliente. Un vecino te enseñó a frotar una rodaja de cera a lo largo de los hombros, donde se acumula la lluvia. No hace que la capa sea impermeable, pero convierte las gotas en perlas indecisas que se deslizan en lugar de entrar. Las capuchas hacen rostros valientes. Te subes la tuya y sientes el silencio instantáneo mientras el mundo se encoge a un buen óvalo. Mejilla, aliento, tela cálida, una rendija de visión. Algunas capuchas llevan una cola larga, liripipe, que puedes balancear alrededor de tu cuello como una bufanda extra cuando el viento recuerda tu nombre con demasiada claridad. Debajo, una gorra de lino se ata a la mandíbula, evitando que las orejas aprendan el alfabeto frío. Los guantes salen cuando el trabajo lo permite, pero la mayoría de las noches son mitones. Más simples, más cálidos, más indulgentes. Los mitones de punto llegan donde ha llegado el tejido. En otros lugares confías en el knolbinding y la lana cosida. Capas que enseñan a los dedos a recordar el calor. Los historiadores aún discuten si la lana de punto era común en cada rincón de la vida campesina medieval tardía o un hábito de la ciudad que se extendió hacia afuera. Se resuelve el debate con lo que se tiene y lo que se puede remendar. Los pies son su propio campo de batalla. Empiezas con vendas para los pies. Tiras de tela dobladas como un origami silencioso alrededor de los dedos y el talón, porque una buena venda convierte los zapatos ásperos en algo que escucha a tus huesos. Sobre ellas, zapatos que conocen cada centímetro de barro entre aquí y el establo, engrasados para absorber menos lluvia que antes. Cuando el suelo se congela, te deslizas en plantillas de paja que cambias cada día, una fresca pradera secreta que evita que la tierra tome prestado tu calor. Si tienes suerte, te esperan suecos junto a la puerta, suelas de madera que se ajustan a los zapatos, elevándote lo suficiente como para que los charcos se conviertan en rumores en lugar de compañeros de piso. Un chiste entra arrastrando los pies, suavemente presumido. Mira, tu tacón alto medieval. Añade altura, no arruina los tobillos y combina bien con literalmente todo lo cubierto de barro. Te pones una segunda capa de lana cuando el viento reclama antigüedad, algo más lleno, más pesado, a veces abatanado hasta casi ser fieltro, capaz de resistir las corrientes de aire. Si la fortuna alguna vez te ha sonreído lo suficiente como para dejarte pieles en la vida, se esconde donde la ética no puede regañarte. Forros y ribetes, los lugares suaves y secretos que besan las muñecas y el hueco en la garganta. Conejo, cordero, tal vez cabra, las humildes pieles por las que nadie te acusará de fingir ser duque. A las leyes suntuarias les gusta ladrar sobre quién puede usar armiño, baer, sable.
Les preocupan menos los retales que impiden que tus pulsos suenen de alarma. Los historiadores aún discuten si tales leyes realmente molestaron a personas sin dinero ni estatus, o si vivían principalmente en boca de funcionarios que querían que el mundo pareciera un orden ordenado. Te abrochas la capa y decides que un cuello cálido es su propio permiso. En la cama, las capas se convierten en arquitectura. Te pones un gorro de dormir incluso si olvidaste tu sombrero en la cena, porque el calor dejará tu cabeza como un rumor si lo permites. ¿Un segundo par de calcetines de lana? Si los tienes, sí. Y esa vieja capa que usabas durante el día se convierte en una capa superior por la noche, lo suficientemente gruesa como para enseñar buenos modales a las mantas y evitar que los bordes abran pequeñas puertas a la corriente de aire. Si hay un trozo de piel de oveja en la casa, una piel que ha sobrevivido a todo menos a la utilidad, la extiendes con el lado de la piel hacia abajo debajo de tus pantorrillas. Un clima privado donde la sangre recuerda su valentía. ¿Recuerdas ese ladrillo caliente que pusiste junto a la chimenea? Lo llevas a los pies de la cama envuelto en un trapo, y tus dedos de los pies, no conocidos por la cortesía, de repente perdonan el siglo en el que naciste. Las manos tienen sus propios trucos. Un pequeño par de mitones de lana con los dedos recortados vive junto a la almohada para las tareas de medianoche. Un equilibrio entre la destreza y no llorar. Una bufanda, retorcida y metida sobre la boca y la nariz, calienta cada respiración lo suficiente como para que el pecho deje de escribir poemas sobre dagas de hielo. 2 sonrisas bromistas bajo la lana. No es glamuroso, pero tampoco lo es temblar, y la bufanda está ganando el concurso de belleza por puntos de pulmones bien conservados. En la piel, empolvas la verdad con un poco de grasa si la tienes. Grasa animal frotada en las zonas agrietadas hasta que el escozor cede. La gente habla de la nieve como si solo fuera fría. Sabes que también es seca, una ladrona de humedad que deja los nudillos agrietados y con pucheros. Un bote de sebo derretido en el borde de la chimenea es loción antes de que alguien dijera loción, y lo compartes con las botas porque las botas son divas que siempre quieren más atención. Engrasas el cuchillo, engrasas el cuero, engrasas los lugares que funcionan, y entonces el mundo se mueve más fácil sobre ti. Si tienes que salir, letrina, pestillo, un paso rápido para revisar el establo, cruzas el umbral ya con las capas puestas como un plan. Capa sobre los hombros, capucha atada bajo la barbilla, mitones puestos, suecos si el suelo refleja la luna, el aire golpea y no vence. De vuelta adentro, dejas que la capa humee lo suficientemente cerca de las brasas como para recordar el consuelo, pero nunca tan cerca como para que la grasa se convierta en una historia que les cuentas a los vecinos mañana con demasiados gestos. Cuelgas tu capa exterior en una percha para que la humedad se escurra por la mañana. Dejas los calcetines cerca del calor, una promesa a los dedos de los pies de que el mañana comienza con buen ánimo. Corre el rumor, de mala gana, de que los pobres dormían desnudos para ahorrar ropa. Tú lo sabes mejor. Un camisón protege las mantas del sudor y el cuerpo de la lana áspera. Las capas por la noche marcan la diferencia entre despertar y no despertar. Los historiadores aún discuten si la ropa de dormir específica existía como una categoría distinta en tu época, o si una camisa larga y una gorra simplemente servían de abrigo después del trabajo. Tú te encoges de hombros ante el debate desde la comodidad de lo que esté limpio y más cerca. Te ríes suavemente de ti mismo al bajar la barbilla para sentir la cálida burbuja que tu aliento crea bajo la visera de la gorra. 3 bostezos en la oscuridad. La moda es lo que los ricos se hacen entre sí. Las capas son lo que uno se hace para quedarse. Bajo la lana, la capa, la gorra y un par de esperanzas tenaces, tu corazón late a la misma velocidad que el resplandor de la brasa. El lino bebe, la lana se mantiene, la grasa sella, la capucha silencia, los mitones perdonan. Las plantillas de paja conspiran contra la congelación y tu cuerpo, agradecido, deja de narrar el frío. Te acurrucas de lado para que tu aliento caliente la pequeña cueva que has construido bajo la manta. Tu hombro encuentra el lugar donde la lana se compromete a no picar y el lino se compromete a no decir nada. El ala del sombrero dibuja un pequeño horizonte sobre tus ojos, una línea donde comienza una suave oscuridad. Tus pies encuentran el ladrillo, luego lo olvidan, luego solo recuerdan la ausencia de dolor.
Todas estas pequeñas cosas ordinarias, cordones de gorra, agujeros de cinturón, una mancha de sebo, una tira de tela enrollada cuidadosamente alrededor de un pie, se alinean como estrellas en una constelación con un nombre simple: suficientemente cálido. Aprendes a pensar como la brasa, a hablar su lento idioma con ceniza y paciencia, porque el calor que perdura es mejor que la llama que se jacta, y la noche respeta la competencia silenciosa más que el ego de una hoguera. Tomas la plancha y peinas el lecho gris en un nido poco profundo. Luego rastrillas el rojo vivo hacia el centro y lo cubres con ceniza, como arropando a un niño testarudo que dice no estar cansado. La brasa parpadea, asiente y sigue respirando sin pavonearse. Un hecho común se te escapa mientras trabajas. Mantener el hogar bajo las cenizas es como los hogares mantienen el fuego del anochecer al amanecer, ahorrando leña y tiempo. Y es tan común que pueblos enteros se mueven a este ritmo, incluso cuando nadie lo menciona en voz alta. La habitación te lo agradece, con pequeños detalles: menos humo colándose entre las vigas, menos chispas haciendo gimnasia, más calor que no se anuncia con crepitaciones. El pensamiento del toque de queda se cuela con su gravedad de pueblo viejo, incluso si no suena ninguna campana aquí. Cubre el fuego, decían esas ciudades, cúbrefe, porque los tejados son yesca y las calles son estrechas, y la vela de junco soñolienta de alguien puede invitar al tipo de amanecer al que nadie sobrevive. Practicas el mismo silencio sin una ordenanza. La olla se desliza hacia una losa segura. La vela de junco retrocede, sujeta donde su fina llama no puede coquetear con la paja. Aprieta su mecha más abajo con un pulgar mojado y oyes el pequeño suspiro de una luz que sabe cuándo comportarse. Los historiadores aún discuten si las campanas del toque de queda realmente disciplinaban los hogares rurales o vigilaban principalmente los urbanos, mientras las aldeas mantenían sus propias costumbres más apacibles. Pero tus palmas aprendieron esta ley de la hora de dormir mucho antes de que tus oídos la oyeran. Ahora viene la tarea de llevar la bondad del mañana a la cama. En el cálido borde del lugar, un ladrillo de arcilla espera envuelto en tela, tu amanecer portátil. Lo enrollas en el trapo, lo envuelves para que no queme tu manta y lo llevas como un secreto silencioso al jergón, donde los dedos de los pies negociarán términos a medianoche. Si tienes una piedra de río lisa, mucho mejor. Almacena calor como el pan almacena consuelo. Lenta, uniformemente, sin esquinas. Un detalle curioso que arranca una sonrisa incluso cuando el aire muerde. Algunos juran que las mejores piedras salen del suelo del horno de pan el día de horneo. Toma prestada la temperatura del horno, dicen, envueltas rápidamente y llevadas de contrabando a la cama, antes de que nadie pueda inventar un proverbio al respecto. Un brasero te tienta en las noches en que sentarte junto a la chimenea te hace sentir como si estuvieras demasiado lejos de tu cama. Una sartén de hierro poco profunda, unos trozos de carbón, un trípode que eleva la llama para apartarla del camino de las travesuras. De repente puedes llevar el calor al rincón más alejado, donde la corriente de aire hace su último esfuerzo. Enciendes el carbón con cuidado, al aire libre, o bajo la corriente de aire más suave, porque aprendiste pronto que el peligro invisible corre sobre las brasas de combustión limpia si la habitación se olvida de respirar. Colocas el brasero cerca de la cama, no debajo, y el resplandor se convierte en un compañero en lugar de un reto. Una verdad generalizada que escondes bajo la costumbre: los braseros portátiles son más viejos que tus vigas, y viajan mucho, apreciados en lugares donde los inviernos son más mezquinos que el tuyo y en casas donde mover el calor tiene más sentido que mover los cuerpos. Una sartén calientacamas es una luna de bronce si has visto alguna tapa con bisagras perforada con estrellitas, un mango largo que mantiene los nudillos firmes, un puñado de brasas en su interior como un coro secreto. La deslizas bajo las sábanas, la barres despacio en ochos y luego la sacas antes de que la cama pueda memorizar un carbón. Es un lujo donde el dinero mide la comodidad, un milagro donde la escarcha se toma demasiado en serio, y en tus mejores noches pides prestado el de un vecino y lo pagas con tareas.
Los historiadores aún discuten si las sartenes calientacamas y otros aparatos similares se encontraban en las habitaciones de los campesinos antes de convertirse en los favoritos de los hogares más pudientes de siglos posteriores, o si la piedra y el ladrillo calientes hacían la mayor parte del trabajo mientras las sartenes brillaban en los inventarios y los cuentos del pueblo. Sea como sea, la lección es la misma: calentar el nido, luego dejar que los cuerpos hagan el resto. Hay un aliado menos conocido para las manos que deben trabajar en el reino de las brasas, un calientamanos hecho con una simple jarra de barro. Se coloca junto a las brasas hasta que la arcilla recuerda el sol y luego se acuna mientras se zurce un tacón o se remienda un mitón en el banco. Es humilde, sencillo y perfecto. Y con suerte la jarra huele ligeramente a hierbas del último guiso del verano. Un chiste entra sigilosamente, tostándose las palmas. He aquí el recargable original. Calor entra, calor sale, 0 cables y solo se permite una incómoda caída por invierno antes de que la dignidad cobre una tarifa. La etiqueta de las brasas convierte la mitad de la cabaña en un mapa de círculos seguros. Marcas un círculo de prohibición alrededor del hogar, donde mantas y gatos recuerdan que la belleza tiene límites. Tapas las ollas no solo para que no entren cenizas, sino también para conservar el calor. Las tapas son pequeños techos y los techos son promesas. Colocas una bandeja poco profunda con arena sobre las piedras porque la arena se traga lo que derraman los dedos torpes y te gusta su aspecto. Una pequeña playa donde las chispas se retiran sin discursos. Apoyas una pala contra la pared, cerca del sueño, con los platos apilados entre ellas porque incluso la brasa más brillante puede volverse cívica en una ráfaga y prefieras que tu fuego se adhiera a las actas que escribiste. La cama se convierte en una máquina silenciosa cuando introduces calor y dejas que el tiempo haga el resto. Un ladrillo a los pies, una manta calentada y alisada, una capa añadida para la masa. Luego una pausa, porque la paciencia es más cálida que la impaciencia. Revisas los cuerdas con la palma de la mano, no para perseguir un proverbio, sino para evitar que el dolor de espalda de mañana escriba una balada. Tiras de la sábana lo suficientemente tensa para evitar que el ladrillo se convierta en comedia, y lo suficientemente suelta para que tus dedos de los pies puedan negociar nuevos límites a las 3 de la madrugada. Bromeas 2 sonrisas con un visco somnoliento. Si la diplomacia se midiera en dedos por pulgada de manta, ya tendrías un título: Vizconde de Cozy, señor del largo pliegue. En una noche fría, mueves el calor en relevos. La piedra a la cama, el brasero al banco, las brasas apiladas más profundamente, la vela de junco reducida a un tamaño menor, la olla cambiada a un recuerdo más cálido y una taza con un pulgar de algo caliente, cerveza o caldo, para que el calor llegue desde adentro mientras la habitación escenifica su lento asedio desde afuera. No confías en un brasero dormido. Dejas que se apague solo mientras estás despierto y luego lo retiras como a un empleado con problemas de límites. Revisas la abertura de la contraventana con la yema del dedo. El aire debe besar, no morder. Y ajustas tu sombrero para que su ala se convierta en un clima privado para la mitad superior de un rostro que se ha ganado un indulto. Alguien a quien amas jura que la ceniza misma trae suerte si dibujas un simple signo sobre su superficie antes de cubrir las brasas por la noche. Lo haces cuando piensas, no porque esperes que la ceniza produzca milagros, sino porque el movimiento ralentiza tus manos y ralentizarlas comete menos errores. Alguien más insiste en que una pizca de sal cerca del borde del hogar avergüenza a las chispas antes de que actúen. Mantienes la sal cerca de la mesa, porque las chispas son vanas y la sal es la cena, y has conocido a ambas. Un dato curioso que archivas bajo, tal vez, pero también encantador. Un primo viajero juró que un clérigo lanzó agua bendita a una sartén antes de deslizarla sobre las sábanas, bautizando la siesta pendiente. Sonríes e imaginas el sonido que haría: siseo, bendición, sueño. Incluso el momento oportuno tiene una lógica cálida que sobrevive a su propio misterio. Calientas la cama, luego cuentas tus respiraciones hasta 30 para que el calor pueda florecer bajo la lana sin escaparse como chismes bajo una puerta.
Te deslizas con la humildad de un huésped en una buena casa, sin patear, sin aletear, sin introducir aire frío bajo las sábanas organizando un festival individual. Apartas el ladrillo a un lado cuando tus pies dejan de quejarse, por seguridad y por amabilidad con tus propios talones. Broma 3 plumas de su cola en la oscuridad. El ladrillo es un compañero de cama perfecto, silencioso, firme y siempre dispuesto a recibir primero los pies fríos. Si la brasa se apaga al amanecer, la traes de vuelta como a un niño de la siesta. Ceniza apartada, aliento suave, un cono de leña, la ramita más pequeña provocando el primer destello. Si se niega, vas al vecino con tu sartén de barro y tu mejor sonrisa, y tomas prestado un carbón como si fueras una pizca de harina. El pueblo mantiene una cadena de ojos rojos unidos, y la amabilidad mueve las brasas más rápido que el viento puede mover el clima. Una verdad generalizada enmarca el intercambio como una imagen. Entre hornos comunales, herramientas compartidas y puertas que se conocen, el calor no es un milagro privado, es una política de barrio. Y cuando finalmente recuestas la mejilla contra el lino, tus pies dejan de hacer discursos y tu respiración cobra razón, te das cuenta de que la brasa no lo hizo sola, ni tampoco el ladrillo, ni la sartén, ni la tapa, ni la campana. Es la coreografía la que gana. Ceniza debajo, calor encima, aire justo, luz justa, calor movido aquí, peligro movido allá. La cama recibe. La casa tararea su suave canción de invierno. Sonríes a la nada y a todo, y dejas que la brasa vigile en su cuna de ceniza mientras cumples tu promesa de despertar. Acaricias el jergón como si fuera un pan terco, persuadiéndolo para que tome la forma correcta en lugar de dejar que imponga su crujiente voluntad sobre tus huesos. La paja lo recuerda todo, dónde dormiste ayer, dónde el gato realizó su ballet nocturno, dónde el ladrillo se enfrió con un suspiro, así que levantas la tela del lino, la sacudes como una alfombra a la que regañas y ves cómo la paja y el último de los gruñidos de ayer se alejan. Le das la vuelta a la garrapata para que el lado aplanado se recupere. Luego te arrodillas para rellenar las esquinas con puñados frescos. Tallos de centeno más largos en los bordes para darle estructura. Paja de avena más suave en el centro, donde caderas y hombros regatean cada loche. Un hecho común resuena mientras trabajas. Para gente como tú, una garrapata rellena de paja es un colchón común y corriente. Rellena después de la cosecha y golpeada, asoleada y sacudida durante todo el año para que respire y sea un poco menos puntiaguda. Las cuerdas de amajo, si es que hay cuerdas esta noche, se someten a una rápida prueba de palma. Demasiado flojas, el enrejado se convierte accidentalmente en una hamaca con opiniones. Demasiado apretadas, te lanzan hacia atrás como un tambor. Giras la llave de la cama una vez, luego la guardas junto a la pata donde una mano soñolienta pueda encontrarla más tarde sin tener que organizar una expedición nocturna a buscar muebles. Colocas el ladrillo caliente bajo las sábanas un minuto más, dejando que la ropa de cama absorba el calor mientras alisas la sábana como un amable posadero. El chiste principal se aclara la garganta con una sonrisa soñolienta. Realizas el prestigioso servicio de preparación de la cama, que en lenguaje elegante significa no quería negociar con los pies fríos a las 3 de la madrugada. Haces la cama como si fuera un pequeño bote que tiene que flotar a todos los que se suben. Primero, la sábana, metida en lo justo para evitar que la paja planee una fuga. Luego la manta, una cosa pesada y honesta que huele ligeramente a oveja y humo de leña. Y, si tienes una segunda manta o la vieja capa que, por la noche, sirve de capa superior cuando las noches se ponen agresivas. Extiendes la capa transversalmente para que cubra las rodillas y las caderas, por donde suele escapar el calor. Doblas el borde superior hacia atrás para hacer un cuello cómodo, que evita que las corrientes de aire se cuelen por el agujero del cuello como gansos indeseados. Un detalle peculiar que aprecias porque funciona. Algunas noches enrollas un paño sobrante en una salchicha larga y lo metes por el borde como un burlete. Un pequeño muro que convence al aire frío de que se vaya a intimidar a alguien más. El calor compartido no es poesía, es física con sentimientos. Llamas suavemente a los demás, parientes, aprendices o el vecino que se ganó el borde esta noche y les dices que la cama está lista.
El lado de la pared va para quien más lo necesita. Un abuelo, alguien con tos invernal, una madre lactante. El borde va para el más despierto, la persona que se levantará a la brasa sin inventar nuevos juramentos para agregar al vocabulario familiar. Te deslizas primero o último según ese mapa, y todos están de acuerdo en la geometría que hace que la noche sea justa, cabeza contra pies, rostros cortésmente apartados, respiraciones en ángulo para que nadie reciba un informe meteorológico de segunda mano. La verdad convencional, firme como la lana. Compartir la cama es común en hogares y alojamientos por igual, y la palabra compañero de cama significa exactamente lo que dice: calidez y compañía, no escándalo. La etiqueta se esconde en los pliegues. Avisas antes de levantar la cocha para que la habitación no reciba una ráfaga innecesaria de frío dramático. Mantienes las rodillas de tu lado del tratado, a menos que la ley de la necesidad lo requiera. Doblas los codos como diplomáticos, tiras de la manta uniformemente, no a tirones, sino con pequeñas y predecibles mareas. Y si alguien acapara el bastón de cama, una paleta plana de madera, golpea el colchón, nunca la persona. Un suave signo de puntuación que dice: rueda, amigo. El chiste 2 da la vuelta con una sonrisa. El bastón de cama es el despertador más cortés de la casa. Despierta el comportamiento, no a las personas. El contacto de pies y cabeza implica algo más que modales. En habitaciones con humo, proporciona a cada durmiente un aire más limpio. En un mundo con más piojos que paciencia, reduce el número de rutas de desplazamiento entre cueros cabelludos. También convierte el calor corporal en un recurso compartido. Un intercambio donde 2 espinillas y un par de pantorrillas pueden evitar que el centro se convierta en una conferencia de escarcha. Se disponen los pies como piezas de ajedrez, estratégicamente, de forma impersonal, y se intercambia calor con practicidad descarada. Los historiadores aún debaten si la gente dormía por turnos o simplemente dormía a la deriva, pero ambos ritmos se benefician de esta arquitectura. Calidez donde los cuerpos se tocan. Quietud donde las mentes necesitan olvidar su existencia. Ahí está el calentador que pediste prestado. La luna de latón con los agujeritos de estrella. Y durante unos minutos desfila bajo las sábanas levantadas, dibujando lentamente 8 sobre la sábana, hasta que el lino recuerda el verano. Lo quitas antes de que nadie se una, porque las brasas y el sueño son un dúo que solo se intenta cuando ambos han sido bien informados. Si no hay calentador, el ladrillo hace el truco. Y si no hay ninguno, todos llevan sus propios pequeños hornos a la cama. Una taza caliente justo antes de deslizarse, una respiración ralentizada por un pañuelo subido hasta la barbilla, una gorra bajada para que el calor no huya por el techo. Alguien jura que una cucharada de miel por la noche aviva el fuego del cuerpo sin discutir con el estómago. Lo intentas a veces y decides que el placebo es lo suficientemente cálido como para contar. Bajo las mantas, la postura se convierte en política. Te acurrucas de lado mirando a la pared si te resulta más agradable, con una mano bajo la mejilla, la otra pegada al vientre y las rodillas en una flexión silenciosa y razonable. Si estás al borde, miras hacia afuera y te conviertes en la bisagra que se abre y se cierra para la vigilancia de las brasas. Si el bebé dormita cerca, el cojín se convierte en una barricada y el gato es relegado al banquillo porque los felinos interpretan las reglas como decorativas. El peso de la manta deja de ser una cosa para convertirse en un lugar. Los historiadores aún debaten si los campesinos generalmente dormían desnudos bajo una sola sábana para mayor calidez, o con turnos y cofias por modestia y practicidad. Tu habitación siempre ha votado con su clima y su comodidad. Las capas ganan cuando las corrientes de aire escriben el guión. La paja susurra al posarse a su alrededor un coro cortés que dice: muévete y recordaremos, pero también muévete y perdonaremos. Presionaste las esquinas de la garrapata antes para que no te empujara hacia los bordes. Ahora esa inversión vale la pena, ya que el centro se mantiene acogedor y el largo lomo de la manta evita que el calor se escape. Si una punta de paja insiste en cortejar tu omóplato, deslizas la palma bajo el lino y arrancas a la ofensora como un jardinero que arranca la última hierba de la temporada. Luego alisas la sábana con 3 palmaditas soñolientas: izquierda, derecha, abajo. La magia popular del consuelo. Alguien tiene un truco para las manos.
guantes de lana sin dedos, que se usan en la cama en las noches de mal tiempo para mantener las muñecas calientes y los dedos aún puedan negociar acuerdos con mantas o tocar al personal de la cama para la diplomacia. Otra persona jura por una bufanda sobre el pecho para calentar el aliento y evitar la tos matutina. Mantienes los chistes suaves aquí porque el humor y el sueño tienen los mismos matices suaves a esta hora. 3 chistes murmurados cerca del pie. Si el crimen se midiera en centímetros de mantas robadas, cada cama del pueblo tendría una lista completa al amanecer. Piensas en la brasa, amontonada superficialmente, un ojo rojo bajo la ceniza que brilla sin presumir. Los cuerpos compartidos son el mismo sistema, calor bajo, constante, intercambiando, sin chispas. Puedes sentir dónde la pared guarda la última bondad del día, donde la manta se convierte en una pequeña colina, donde el gato, al que se le permite volver después de que todos se acomodan, elige los tobillos sobre los pulmones con sorprendente sabiduría. Un detalle común que llevas al dormitar. Muchas casas pobres mantienen a los animales cerca en invierno, pero la cama permanece para las personas. El calor compartido con las bestias se da por proximidad, establo contra espacio habitable, no por descuido con respecto a dónde duermen las pezuñas de la vaca. Al borde del sueño, tu mente intenta un último acertijo que olvidará por la mañana, y tu cuerpo responde con una vieja solución. Más cerca, más silencioso, más despacio. La paja recuerda, las cuerdas zumban, la gravedad de la manta persuade, el ladrillo caliente se desvanece en leyenda. Los historiadores aún discuten si ese proverbio de «duerme bien» nació de las camas de cuerda o simplemente apareció después con una barba postiza. Lo que conoces es más simple, lo suficientemente firme como para conservarlo, lo suficientemente suelto como para perdonar y siempre más amable con la compañía. La habitación crea su suave gramática. Aliento, paja, brasa, gato. El peso de la manta es una canción de cuna cantada en lana. Tú, junto a la pared o en el borde, solo o en 3 por cama, dejas de percibirte como un sustantivo singular y te conviertes en parte de un plural que puede sobrevivir a una noche dura. Bajo la lana y un poco de coraje, te dejas llevar, y si alguien se mueve, tu cuerpo responde sin despertar. Cede 1 centímetro, retrocede 1 centímetro, mantén el calor, sé amable. Lo oyes antes de sentirlo. El aliento lento con aroma a prado del extremo del establo de la casa, una exhalación constante que empaña en frío como un fantasma cortés que pide compartir la manta. El tabique es solo tablones a la altura de la cintura y buenas intenciones. Más allá, la vaca cambia su peso y vuelve a masticar el día con una paciencia que podría enseñar a los santos a esperar. Siempre la has llamado tu estufa de invierno con pezuñas. Te da leche, estiércol para el jardín, y cuando la escarcha afila sus dientes, un calor radiante que se desliza por el tabique como una marea amigable. Un hecho común se acurruca junto a la chimenea mientras escuchas. En muchas casas del norte y el oeste de Europa, personas y animales comparten techo en invierno. A veces una sola habitación o una cabaña con granero bajo un mismo techo de paja, porque el calor es un deporte comunitario y las paredes cuestan dinero, además de la madera. No invitas a las bestias a la cama. Hay límites incluso en las noches más duras, pero te apropias de su clima y lo haces con maestría. El lado del establo retiene el calor como un horno. El lado vivo lo recoge como tu capa recoge los buenos olores. Acumulas la brasa como siempre, luego inclinas el banco y el jergón para sentarte en esa corriente honesta sin captar cada susurro del granero. Los historiadores aún discuten si las familias mantenían al ganado y al ganado menor dentro todo el invierno o solo durante las peores temporadas, y si la casa comunal de una sola habitación era común en regiones enteras o estaba cosida a paisajes específicos. Zanja el debate esta noche, parándote donde el aire es suave y dejando que el aliento de la vaca te gane un par de grados. La cama se convierte en arquitectura, no en mobiliario, cuando el aire decide buscar pelea. Esta noche, la cama-sofá se gana la vida si la fortuna, el matrimonio o la carpintería la han puesto en tu rincón. Imagina un armario de madera con un colchón dentro, panel corredizo o puerta con bisagras, techo bajo, paredes que bloquean las corrientes de aire como un guardián soñoliento.
Deslizas el panel a un lado y te adentras en tu propio rincón de clima. La habitación afuera no deja de resoplar y contar historias, pero dentro de la cama sofá todo es silencio, respiración y gravedad. Cierras el panel a un dedo para que el aire recuerde moverse y sientes que el calor comienza a acumularse como si tu cuerpo tuviera una pequeña chimenea privada. El chiste número 1 se acomoda como un gato. Felicidades, ahora vives en el modelo de apartamento estudio de lujo, que incluye ronquidos amortiguados, menos comentarios de ganso y una puerta que puedes cerrar ante las opiniones del gallo. Si no hay una cama caja llena, la tela crea una habitación como una palabra crea un pensamiento. Una cuerda tendida entre perchas, una capa vieja, una manta, incluso una vela remendada del carro de un vecino. De repente, tu camastro reposa en una tienda de campaña donde la corriente de aire debe golpear antes de entrar. Las cortinas de cama no son solo para lucirse en grandes habitaciones. Incluso una humilde cortina crea un ambiente con bordes. La cortina cae, el resplandor de la vela se suaviza, tu aliento calienta el aire hasta que deja de picar y comienza a cabecear. Aprendiste a meter el borde inferior debajo del colchón o a pesarlo con una cuchara de madera para que la cortina no se convierta en una cometa. Dejas un palmo arriba porque el oxígeno no es opcional y porque prefieres despertar para comer, no para el drama. La verdad dominante se te acerca. En inventarios e imágenes, las cortinas y los baldaquinos aparecen a menudo a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, incluso en hogares modestos, ofreciendo tanto calidez como una especie de privacidad en habitaciones que de otro modo no la tendrían. La manta que pusiste transversalmente anoche, ¿recuerdas el truco? Cumple una doble función aquí. Convierte la cortina en una segunda pared cuando necesitas bloquear la corriente de aire por el borde. Cubres el cabecero con una capa enrollada y extiendes una piel de oveja donde se quejan los terneros. Si antes usabas tu bastón para devolverle el codazo a alguien con diplomacia, esta noche se convierte en un extensor de barra de cortina, tirando de la tela por el último hueco sin que tu antebrazo descubra el frío que hay más allá. Echa un vistazo rápido por la cortina. Contempla el original no molestar, sin íconos, solo lana y la promesa de mejores modales por la mañana. Has visto otras soluciones en el camino y recordaste las que podías tomar prestadas. En un estube de la ciudad, una gran estufa de mampostería irradia un calor suave y serio mucho después de que el fuego se apaga. En algunos lugares, el amplio banco de la estufa es una cama de invierno para niños y el gato ocasional que puede detectar el calor a 3 paredes de distancia. En el este, la gran pechka, estufa de mampostería con una repisa para dormir, es esencialmente una cama que elige la violencia contra la escarcha. Un dato curioso que guardas como un amuleto. Hay una historia que escuchaste de un niño vendedor ambulante que aprendió letras trazando las grietas finas en la repisa de la estufa con un dedo manchado de hollín todas las noches. Sea cierta o no, la imagen te calienta como brasas detrás de las tejas. Tu propia cama toma prestadas esas ideas a escala campesina. Colocas el jergón contra la pared que da al establo, de modo que roba un susurro de calor animal a través de la madera y la arcilla. Cuelgas una estera áspera contra esa pared para atrapar el calor que irradia. Remiendas la cortina con un retal que ha visto mejores festivales. Y el retal se convierte en tu cuadrado favorito porque parece la bandera de un país donde nadie se queja de los dedos de los pies. Los historiadores aún discuten si las camas caja se agrupaban principalmente en Bretaña, las tierras altas y los Países Bajos, o si las literas cerradas más sencillas se escondían en más lugares de los que admiten los documentos. Solo discuten sobre las astillas. Si se te clavan en la manga, se alisan antes de dormir. Dentro de la pequeña habitación de madera, el sonido cambia como la nieve cambia los caminos. El mordisco de la vaca se convierte en tic-tac, el susurro de la brasa en marea. El gallo pasa del insulto al rumor. Te pones el gorro de dormir bajo la barbilla, porque los techos reducen el calor hacia los rostros, y la cabeza descubierta convierte el sueño en una pista de comentarios. Pruebas el aire. Es lo suficientemente cálido como para perdonar, y lo suficientemente fresco como para conservarlo. Aprende rápido si se vuelve voraz. Cuando 2 o 3 comparten la cama sofá, dejas el panel abierto del ancho de tu mano, y la cama sofá respira como una criatura educada. Alguien te dijo una vez que colgar pomadas con aroma a clavo junto a la cama mantiene el aire fresco y vigorizante, que es el tipo de receta que suena a sermón y huele a festín. Aquí no se desperdician clavos en sermones,
pero una ramita de romero del invierno atada al poste puede engañar al olfato y hacerte pensar en panes calientes. Un vecino jura que un pequeño espejo orientado hacia adentro devuelve el calor como un fantasma servicial. Sonríes al pensarlo y sabes que el calor que sientes es más cortina y cuerpos que magia de espejos, pero un poco de teatro nunca viene mal en una noche de invierno. Brumas 3 veces bajo la manta. Si la cama caja es un burrito de madera, tú eres el relleno, y tu especia principal es viva y agradecida. Los animales continúan su conversación al otro lado del tablón. La vaca suspira. La cabra reorganiza una discusión con su cuerda. Las gallinas murmuran en una jaula de la esquina como nobles jubilados criticando a la orquesta. Mantienes la cortina corrida y el panel casi cerrado porque los límites mantienen a todos honestos. También dejas un palmo libre para la noche, porque el aire debe moverse, y porque quieres oír si un zorro decide audicionar cerca de las gallinas. Una oreja en la cama, una oreja en la casa, y ambas orejas pertenecen a la persona que se levantará a buscar la brasa si se despierta. Así es como una noche cálida asume la responsabilidad sin pánico. Estás vestido con varias capas, como siempre. Lino, lana, gorro, guantes sin dedos para que una mano pueda ajustar el cordón de una cortina o empujar un ladrillo sin que se te rompan las articulaciones. El ladrillo, ahora mitad leyenda y mitad ascua, ha migrado de un pie a otro, de un lado a terreno neutral. Le has enseñado a ser un buen ciudadano, cálido, silencioso y nunca estorba. Corres la cortina ese último centímetro y sientes que el mundo se vuelve manejable. Un campo del tamaño de una cama, un viento reducido a rumor, un invierno reducido a algo que puede sobrevivir. Cuando cierras los ojos, la madera del somier recuerda el sol, la lluvia y los pulgares de un carpintero. La cortina recuerda haber sido una capa, la piel de oveja recuerda el montículo de las ovejas y la pared recuerda a la vaca. Todo ese recuerdo se convierte en calor. Ese es el truco que ningún artilugio puede venderte. La forma en que las cosas cotidianas llevan el día a la noche y te ofrecen su calor en una forma en la que puedes dormir. No necesitas ganarla al invierno. Necesitas un rincón de clima donde el invierno sea derrotado. Aquí está. Madera, lana y cuerpo, votando sí hasta la mañana. El viento prueba el pestillo como un vecino curioso y respondes no con coraje, sino con tela, arcilla y sentido común. Pellizcas la costura de la persiana y sientes por dónde se cuela la noche. Luego buscas la cesta de los pequeños arreglos, la ferretería del campesino que huele a musgo, lana y las buenas intenciones de ayer. Un mechón de lana cardada se cuela por la abertura más grande y al instante silencia la corriente de aire hasta convertirla en un susurro. El musgo, desmenuzable y dispuesto, se mete en una grieta y absorbe el frío antes de que se le ocurran ideas. Una estrecha tira de lino engrasado cruza el marco y se oscurece al hacer su trabajo, suavizando el viento hasta convertirlo en un recuerdo. Acercas la mejilla para escuchar. Silencioso, más cálido, aún respirando. Te enderezas con la misma gratitud que sientes cuando un nudo se suelta sin maldecir. Un hecho común te mantiene honesto. La mayoría de las ventanas en casas como esta no tienen cristales. Las contraventanas hacen el trabajo pesado y donde el dinero lo permite, cuerno, pergamino o tela engrasada se estira en el marco para dejar entrar una luz tenue sin invitar al clima a quedarse. El muro que hay detrás de ti es de adobe y caña. Varas de avellano tejidas como una cesta y revocadas con una receta que nunca necesitó elegancia para funcionar. Arcilla, arena, paja picada, a veces un poco de estiércol para que se aglutinara y respirara. Presionas una palma húmeda contra una grieta fina y sientes cómo el muro responde, vivo como pueden estar los materiales cuando aún son parte campo y arroyo. El adobe necesita cariño en invierno, así que untas un parche donde la corriente de aire encontró un camino, humedeciendo los bordes con los dedos para que lo nuevo y lo viejo se den la mano. Cuando se seque le darás un baño de cal, fino, lechoso, un aliento brillante que sella la superficie y le dice a la lluvia que tenga cuidado. Los historiadores aún discuten si el estiércol era un ingrediente habitual del adobe en todas las regiones o solo uno de los muchos retoques locales, pero tu muro no es exigente. Prefiere un poco de lo que le sobra al pueblo a muchas discusiones invernales. Cuelgas una tela donde la puerta no es tan fiel como la leyenda.
Una cortina gruesa y gastada en un clavo se convierte en un milagro doméstico. Puerta dentro de la puerta, color dentro de la noche. El tipo de barrera que atrapa el viento y lo convierte en un suspiro. Aprendiste a meter su borde inferior en un trapo enrollado, tu serpiente de corrientes de aire, el suave defensor, para que el aire frío se sienta tentado hacia estar en la tela en lugar de marchar por el suelo. En la ventana levantas un panel de cuerno que salvaste de la generosidad del mercado. Delgado, translúcido, alisado a un brillo lechoso, y lo colocas en el pequeño marco donde antes vivía un cuadrado de tela engrasada. No es vidrio y no finge. Es una ayuda invernal que convierte la voz del viento en un zumbido y deja que la mañana llegue como una pálida promesa en lugar de una cuchilla. Un chisme peculiar que te gusta decirte a ti mismo. En algún lugar, alguien jura por vejigas de pescado estiradas, delgadas como paneles de emergencia. Ya sea que esa historia sea el cuento de un viajero o un verdadero truco fluvial, siempre es mejor revisar el pez antes de revisar el marco. El suelo merece su propio tratado de paz. Los juncos se dispersan donde los pies ensayan el mismo camino del banco a la cama y al hogar. Los vuelves a colocar en su lugar con tu escoba obstinada, esa negociadora de mango largo que cree en el orden como aislante. Levantas la capa rancia donde las migas y las tareas se han retirado y extiendes una estera más fresca, de color marrón verdoso, ligeramente dulce. Los juncos nuevos impiden que el suelo de tierra absorba el calor con la misma rapidez y convierten cada paso en una sugerencia musgosa. Los historiadores aún discuten si las casas cambiaban los revestimientos del suelo a menudo y con pulcritud o vivían con una realidad más fragante entre las renovaciones estacionales. Tu nariz emite el voto decisivo y tu escoba se postula para el cargo con una plataforma de «ahora mismo, gracias». Arriba, la paja recuerda las tormentas para que tú no tengas que hacerlo. Te paras en la puerta y entrecierras los ojos a lo largo del alero en los días ventosos, buscando una caña que se yerga y dice, «reemplázame». La paja gruesa es una colcha a la que no le importa la nieve. La nieve, bendita sea su corazón frío, incluso puede hacer que el techo sea más cálido, una capa blanca que mantiene el calor donde vive. Metes un poco de paja debajo de un hueco cerca del alero donde un pájaro fue demasiado ambicioso en primavera. Metes un trozo de tela alrededor de la persiana para que el humo todavía tenga una salida y el agua nieve, ¿no? El chiste 1 se cepilla la paja de las mangas. Contempla tu invernaje de alta tecnología. Techo que es básicamente un sombrero. Sombrero que es básicamente un techo. Y la única actualización de firmware es no dejes que las gallinas se suban a las vigas. La estructura de madera murmura cuando el viento cambia, así que tocas los tirantes donde triangulan la terquedad en la casa. Las vigas diagonales, tirantes del viento, evitan que toda la caja aprenda a bailar. Escuchas cualquier crujido quejoso que no sea parte del chismorreo habitual de la casa. Afuera, un parche de tablas de madera en el lado de la intemperie rompe el viento. Adentro, cuelgas una tela descolorida en la misma pared para que el frío toque la lana antes de tocarte a ti. En pasillos más ricos, el tapiz zumba con mito y de aislamiento. En tu habitación, una manta remendada con un trocito de color se convierte tanto en historia como en escudo. La verdad dominante ocupa la habitación silenciosamente. Los tapices, ya sean ricos tapices o telas humildes, cortan las corrientes de aire y salvan vidas un grado a la vez. E incluso los campesinos aprenden que una manta puede ser tanto prenda como pared. Te quedas en la puerta y contemplas tus defensas invernales al otro lado del umbral. Setus que controlan el viento antes de que llegue a la casa, una pila de leña con la corteza hacia afuera para evitar la lluvia, una pequeña zanja con la fuerza justa para persuadir al agua de deshielo a que se acomode. Con la escoba apartas el montículo del umbral, porque la nieve que se acurruca en el alféizar te da ideas, y prefieres que la puerta se abra sin regatear. 2 saludos con la escoba. Esta es tu quitanieves medieval, silenciosa, biodegradable, y viene con leña gratis y se usa con entusiasmo. En la ventana, la luz es un compromiso con el que puedes vivir. Prendes un retazo de lino aceitado sobre el pequeño cuadrado de cuerno para duplicar el silencio y suavizar aún más la corriente de aire. La habitación se tiñe de miel incluso antes de que la vela de junco se ruborice. Dejas un espacio de 1 pulgar cerca de la parte superior para que el aliento pueda salir y el oxígeno pueda llegar vestido de caballero.
Si el viento se vuelve astuto y encuentra una nueva costura, respondes en el mismo idioma. Más lana, otro alfiler, una nueva espiral de musgo. No estás ahí para conquistar el invierno. Estás ahí para distraerlo hermosamente hasta que se canse. Te tomas un momento para encalar el interior de una grieta que no se te ocurrió. La cal es pintura, sí, pero también es un tenue resplandor lunar que dice limpio de la vista y menos amable con el moho y las plagas. Tu pared brilla tenuemente a la luz del junco como un fantasma educado. El gato aprueba cuando las superficies huelen a minerales en lugar de a secretos. Colocas una piel de oveja sobre el banco de la pared más fría e inventas un calentador de sillas sin escribir un poema. Agregas una pequeña tabla debajo de la pata del palé donde el suelo se hundió y esperas que la cama detenga los viajes perdidos al inframundo. Cada pequeña cosa se convierte en una frase más larga en el lenguaje del consuelo. Los vecinos ven tu panel de cuerno y te piden ayuda para cortar el suyo. Intercambias una mañana de trabajo por una tarde de leña extra y lo consideras un buen trato. Alguien te enseña un truco con una vara de avellano partida y un trozo de tela que convierte una corriente de aire intensa en una brisa contemplativa. Les muestras tu serpenteante y el clavo secreto que sujeta el bajo de la cortina de la puerta para que deje de ser dramática. Los historiadores aún discuten si las casas humildes estaban forrados de hábiles hackers con tanta frecuencia como sugiere la imaginación moderna, o si la mayoría de las noches simplemente se soportaban bajo la lana. Sospechas que la resistencia y el ingenio son hermanos que se prestan los abrigos. Finalmente, recorres la habitación con la palma y la oreja, probando las costuras como un panadero golpea el pan. Esta ventana, esa puerta, esta viga, esa pared. Cálido, cálido. Casi. Arregla eso. Listo. Sonríes mientras el viento prueba sus viejos trucos y la casa responde con una voz más vieja. El suelo devuelve menos calor. Las paredes exhalan lo que pueden. La cortina mantiene su línea. El cuadrado de cuerno mantiene la noche cortés. El techo de paja se sienta pesado y complacido. El chiste 3 se esconde bajo la cortina de la puerta. Has afinado la cabaña como un laúd, y esta noche la canción es Not Freezing Extended Cozy Mix. Te deslizas bajo la manta. Extiendes la mano para acariciar el borde de la cortina de la puerta una última vez y sientes que el calor se alza más alto porque le has construido un camino más sencillo. Tu aliento ya no se transforma en niebla en cada costura. Sube, se enrosca, se va justo lo suficiente. La brasa parpadea una vez desde la chimenea y luego decide confiar en ti. El viento suspira en la contraventana, se aburre de la competencia y en cambio se va a contar historias a los setos. Y tú, con capas y sonriendo en la oscuridad, aceptas que la mejor arquitectura de esta noche no es grandiosa. Es un puñado de musgo, una tela sujeta con alfileres, una mancha de barro, un trapo enrollado, una escoba terca. Y la costumbre de escuchar por dónde entra el frío y enseñarle a llamar. Emerges no porque algo ande mal, sino porque tu cuerpo tiene su propio toque de queda y su propia campana. Y en algún punto entre cálido y más cálido te lleva suavemente a la costura entre los sueños. El lazo de la gorra se ha desprendido un poco, así que la ajustas. El ladrillo a tus pies aún resuena con un resplandor agradable. La cortina respira con el mismo ritmo suave que tú. Dejas que la manta caiga de tu hombro durante exactamente un segundo. Tomas la temperatura de la noche con tu piel como un panadero prueba el pan y luego te retiras con un escalofrío de satisfacción al clima que has creado. Deslizas la mano, encuentras el bastón de la cama donde lo guardaste y le das una suave palmada para que la paja recuerde su lugar sin quejarse. El panel de la cama plegable está abierto a la anchura de un palmo. El aire se mueve, pero cortésmente, y la vaca al otro lado de la pared de tablones pasa lentamente una página del libro de rumiantes que lee a esta hora. Levantas el borde de la cortina y te viertes en la habitación como un cuidadoso cucharón de sopa. Una rodilla, un pie, ambos guantes aún puestos porque a la brasa no le importa lo valientes que finjan ser los dedos. El suelo se abate en silencio bajo tu peso. No hay nuevos reclutas que audicionen para papeles principales. Y el cuadrado de cuerno en la ventana convierte la noche en leche. En la chimenea,
quitas la ceniza de la brasa como si despertaras a un viejo amigo que te hace compañía una vez que se levanta. Una pizca de leña, el aliento de una taza y el ojo rojo se abre sin dramatismo. Vuelves a cubrirlo con la ceniza, una manta fina, un pliegue bien hecho, para que el calor suba con un recuerdo, no con una rabieta. Un hecho común reposa sobre la piedra de la chimenea cerca de tu rodilla. Muchos hogares preindustriales conocían este ritmo de 2 actos, primer sueño y segundo sueño, que interrumpía la larga noche de invierno con un intermedio tranquilo para avivar, beber, remendar, susurrar, rezar y esa clase de asuntos delicados que gustan de un mundo medio dormido. Coges la taza que dejaste antes cerca del fuego y te sirves un poco de algo suave. Cerveza caliente lo justo para que dejes de ser tímida, o leche ablandada en un posset con un trozo de pan y una pizca de especias si la alacena tiene ambiciones. El vapor te besa la nariz, de esos que transforman los pulmones de cristal en terciopelo. Te sientas en el banco, con lana debajo, piel de oveja encima, y sientes la brasa atravesar todas las capas que arreglaste esta noche. Cortina de la puerta, serpiente de corrientes de aire, parche de pintura, una segunda vida para una capa remendada, para saludarte como un apretón de manos. Tus manos quieren trabajar incluso cuando tu cabeza no. Así que colocas la rueca en el hueco de tu codo y cardas lana en el huso con la memoria muscular de 10 inviernos. El huso ronronea. El hilo crece. Tus dedos cuentan vueltas en lugar de problemas. Un dato curioso para esta hora suave. Existe la creencia popular de que el hilo hilado entre el primer y el segundo sueño hace que los amuletos sean más verdaderos. Átalo en la muñeca de un bebé para facilitar la dentición. Haz un dobladillo con él para viajes seguros. Cose un deseo en la esquina de una almohada y deja que el gato juzgue. El gato, por su parte, juzga dando una vuelta alrededor de tus pantuflas y convirtiéndolas en un anexo temporal. Te encargas de las pequeñas tareas que gustan de la noche. Acercas el cuenco de masa al hogar para que recuerde con cariño en la mañana. Apartas la olla de la piedra más caliente, la tapa susurra con un pequeño gesto que dice, aún está aquí. Revisas el pestillo de la persiana y descubres que necesita un empujón más, firme y cariñoso. Lo das y la voz del viento deja caer una nota. Si nevó temprano, barres el umbral con tu escoba, la máquina quitanieves más silenciosa del mundo, para que la puerta no se despierte malhumorada al amanecer. Si el hielo probó el pestillo, respira sobre la aldabilla hasta que recuerda que es una bisagra, no un rumor. Llegan las palabras, las que dices sin haber aprendido a leerlas, y las ofreces a la brasa, a la leña, al gato y a cualquiera que sepa escuchar. Padre nuestro, Ave, un verso para quienes tosen de noche, para las criaturas que se sobresaltan en los setos y para los vecinos cuyos establos forman parte de tu clima. Golpeas la viga donde viven los pequeños pétalos quemados y el clavo de hierro mantiene su corta vigilancia. Un chiste se queda dormido en el banco a tu lado. Esta es la versión medieval del desplazamiento. Giran los pensamientos a mano. Detente cuando el gato se sienta en tu rodilla. Finge que ese era el plan. A veces el intermedio es para hablar, no con la habitación, sino con alguien dentro. Las mantas se mueven, una risa silenciosa burbujea, y en el pequeño clima que creaste con cortinas y aliento, encuentras el espacio para una calidez de otro tipo, mantenida tierna y apta para todo público por paredes con orejas y un gallo que arruinará cualquier intento de poesía si no terminas al amanecer. Los historiadores aún discuten si esta separación entre los sueños era cuando las familias hablaban, rezaban, tenían intimidad o se dedicaban a las manualidades, y si el sueño segmentado era universal, estacional o trenzado de forma diferente por la latitud y las lámparas. Tu casa vota como lo hace para todo, por la necesidad, la costumbre y lo que la brasa permite. En las noches en que la mente es una urraca, juegas a viejos juegos. Gira la almohada para invitar a un nuevo sueño. Mueve tus zapatos para que los dedos de los pies miren hacia el día. Coloca una ramita de algo verde cerca de la cama para decirle a tu aliento que tiene amigos. Si la víspera de Santa Inés se acerca y te sientes teatral, podrías ayunar un poco y meter una miga de pan debajo de tu gorra con la esperanza de que un sueño nombre un futuro con una sonrisa. Tal vez te despiertes con una miga en la oreja y un gato con cara de orgullo.
Tal vez te despiertes con solo la sensación de que la noche te quiso más por intentarlo. El segundo chiste levanta una ceja somnolienta. Si el destino son carbohidratos, el gato ha asegurado el futuro de todos. El mundo exterior se reduce a suspiros. El vigilante del pueblo, si estuvieras allí, daría la hora y avisaría sobre incendios y velas. Aquí, tu propio oído es tu reloj, tu propia ceniza, tu campana de queda. Escuchas el metrónomo constante de la vaca, la baja satisfacción del tejado y cómo la escarcha dibuja su cuidadosa escritura en el cuadrado del cuerno. Dejas el uso, cubres la copa, apagas la vela de junco hasta convertirla en una coma con aroma a carbón y decides que la brasa parece confiar de nuevo en ti. De vuelta en la cama no dices nada. Levantas la cortina lo justo, te deslizas como una disculpa y encuentras el surco que tu hombro le enseñó a la paja durante el primer acto. El ladrillo se ha convertido en mito. Tus dedos de los pies descubren las nuevas fronteras de lo bien. El lazo de la gorra recibe un último tirón. Los mitones se meten bajo la almohada. Una mano abarca la espaldita del bebé, o acaricia el pie del aprendiz, o aparta al gato del camino invasor. El tercer chiste ahoga un bostezo. Un segundo sueño es la recarga gratis que ofrece la noche, pero no intentes tomarlo para ir al baño. El segundo sueño no cae como una puerta, sino como una manta que alguien más se encarga de arropar. Tu respiración, que había estado contando y juzgando, se convierte en la canción de cuna que te regalas. El panel de la cama permanece abierto lo justo para el aire y el futuro. La vaca vuelve a pasar página. La brasa sueña bajo su ceniza limpia. Y tú, que construiste un rincón de clima con tela, arcilla, paciencia y algunos buenos chistes, deja que la costura se cierre a tu alrededor como si la noche misma te estuviera cosiendo de vuelta al cálido centro de tu propia casa. Si la mañana te encuentra rápido, porque los gallos no respetan la narrativa, aún sentirás la paz de haber saludado a la noche cuando te lo pidió. Mantuviste la brasa amable, la puerta honesta, la masa esperanzadora, la lana útil y la cama un lugar donde los cuerpos y el aliento saben qué hacer. Y al despertar no te preguntarás si las horas fueron desperdiciadas. Sabrás que fueron tejidas, y la tela será más gruesa por ello. A veces el amanecer está demasiado lejos para que la brasa te sostenga de la mano todo el tiempo, y a veces el invierno te traslada de tu propia paja a la de otro. Doblas tu capa, te atas la gorra bajo la barbilla y sales a un camino que cruje como pan viejo. El aliento se vuelve plateado. Tus botas llevan la cuenta. Al anochecer, te escondes en un portal donde el calor ya se ha instalado. Una sala común con vigas bajas y una chimenea que se comporta como un anfitrión. La posada huele a cerveza derramada, a madera vieja y a la promesa de no congelarte. Se intercambia una moneda o un trozo de tela por un lugar en el altillo, donde jergones y camas de cuerda se apiñan bajo vigas que parecen costillas. Un hecho común enternece la escena. Muchos viajeros medievales encontraban alojamiento comunitario en posadas y cervecerías, y los monasterios tenían casas de huéspedes donde un forastero podía esperar pan, un jergón y una vela de seguridad cuando el camino se ponía feo. Subiendo la escalera, hay una cosecha de paja esperando a una docena de cuerpos. El anfitrión hace la distribución como un pastor con mantas. 2 a una cama de cuerda, 3 a un palé, cualquier otro a un montículo limpio bajo la ladera donde la nieve acaricia la paja con manos frías y suaves. Haces tu nido como siempre. Paja larga donde necesitas estructura, suave donde los huesos se quejan. Botas metidas bajo la cabeza porque las botas son terribles para mantenerse fieles. El chiste 1 bosteza junto al palé. Bienvenido al Airbnb medieval. El anuncio dice, bastante cálido, 4 estrellas de paja, ronquidos compartidos, gato opcional. Y la reseña que pretendes dejar es, dormiría de nuevo, preferiblemente un martes.
En una noche más afortunada, la puerta del monasterio se abre al llamar, y un hermano lego con linterna te conduce a una sala de huéspedes que huele a cera de abejas y pan. Los jergones son sencillos, las reglas son silenciosas, y la luz de la vela se siente como la buena compañía, discreta y amable. Comes lo que te dan, te lavas las manos con agua que empieza más caliente de lo esperado y duermes como si el suelo mismo hubiera decidido abrazarte. Los historiadores aún debaten si la hospitalidad a los pobres y al peregrino era la misma práctica universal en todas las órdenes y regiones, o más bien fragmentada, más abundante en algunos lugares, escasa en otros. Pero la regla que se cumple aquí es bastante simple. Deja que el viajero viva para volver a caminar. Los desvanes de los graneros ofrecen una misericordia diferente. Un granjero señala con la barbilla. Subes una escalera que conoce tus rodillas, y el heno te acepta como lo hace un viejo amigo indulgente. Espinoso al principio, luego generoso una vez que dejas de esperar la perfección. El calor asciende desde los caballos y las vacas de abajo, honesto, animal y libre de poesía. Construyes un hueco donde la corriente de aire no puede encontrarte, y te cubres con tu capa como si estuvieras escondiendo un secreto bajo las narices del invierno. Un detalle peculiar que nunca deja de ser encantador. Algunas personas tienen un cofre forrado de paja, un enil para ollas calientes. El guiso se guarda a la hora de la cena, y empaquetado en el heno, se mantiene caliente hasta bien entrada la noche, lo que significa que un viajero puede echar calor a cucharadas en un tazón sin desafiar a las brasas a que se pavoneen. Los vecinos hacen que las noches duras sean soportables de maneras que nunca requieren ceremonia. Un golpe en la persiana no solo es para chismear, es para pedir prestado un carbón, para intercambiar un haz de leña por un turno con la sartén, para cambiar una estera de junco nueva y aún no desgastada por una buena historia y media hogaza. Hay una confianza entrelazada en estas transacciones que ningún libro de cuentas puede seguir. Remiendas la cortina de un vecino esta semana y encuentras tu pila de leña más pesada 2 días después sin una explicación. La verdad dominante mantiene al pueblo sensato. Los derechos para recolectar leña caída y cortar maleza en terrenos comunales y baldíos, lo que algunas leyes llaman stovers, evitan que los hogares se conviertan en vanidades, e incluso donde los señores cuentan leña, el invierno suele contar más rápido. El desván de la posada te ensaña rápidamente la etiqueta. De pies a cabeza es una política, no una sugerencia. Las mantas son fronteras con tratados, y la vela de junco reposa en su abrazadera religiosamente lejos de la paja. Aquí también vive un personal de cama, una pala para nivelar la paja y evitar el acaparamiento con la clase de diplomacia amable que nunca se gana enemigos. El chiste 2 se levanta de la paja con una tos digna. El personal de cama es el lenguaje del amor del posadero, firme, cortés y administrado justo en el momento oportuno. El frío en lugares públicos hace que las personas sean más vívidas. ¿Has visto a feligreses traer pequeños calentadores de manos a la iglesia? Bolas huecas de metal o cajas para brasas, acunadas en manos enguantadas mientras el sermón revisa cada rincón de los salmos. ¿Has visto a niños patinar en patines de hueso a través de un estanque que se cree de cristal y luego correr hacia un brasero con caras que te hacen perdonar al siglo su corriente de aire? ¿Has estado en un callejón de la ciudad cuando la campana del toque de queda dijo a todos que guardaran sus fuegos y has visto una vela de junco convertirse en una procesión de halos marchando a casa bajo capuchas? Los historiadores aún discuten si las regulaciones del toque de queda fueron lo suficientemente fuertes como para cambiar los hábitos rurales o principalmente disciplinaron a las ciudades. Tu memoria dice que el sonido de las campanas y la suavidad de la ceniza cambian el comportamiento más que las amenazas. No todas las noches fuera son cómodas. Las pulgas de una posada no comprueban tus referencias. Un gato de granero insiste en usar tu capa como escenario. Un huésped al otro lado de la paja recita su biografía mientras duerme con efectos de sonido, pero el calor es un deporte de equipo, y los desconocidos se convierten en parientes temporales bajo la lana. Revisas la brasa con el mismo cuidado que en casa, sujetas la abertura de la persiana con un trozo de tela que no te cuesta nada y les da a todos un título universitario.
y aplanas los juncos al pie de la escalera para que nadie se deslice sin querer hacia el amanecer. El tercer chiste se incorpora para saludar al gallo y luego se vuelve a acostar. El gallo es el conserje más agresivo de la posada. No hay desayuno en la cama. Todas las llamadas de despertador corren de la casa. En casa, el invierno cambia dinero por tareas. Ayudas a un vecino a techar un trozo débil y descubres tu puerta misteriosamente libre de nieve después de 3 tormentas. Alguien con una chimenea mejor te presta al carpintero que la hizo. Tú le devuelves una semana de hilado para que su bebé se duerma envuelto en hilo que despreocupe a todos. Llevas un trozo de leña extra al camino y se lo dejas a un viajero sin decir palabra. El mundo responde de la misma manera. En la puerta con un cuenco que humea, en la puerta con un bulto que huele a pino, en el hogar con un carbón traído en una cazuela de barro como un regalo real disfrazado del milagro ordinario que es. Y entonces el amanecer descongela un poco los campos. No rápido, pero lo suficiente como para que cada borde brille como una línea dibujada por una mano paciente. Inclinas la brasa de otra manera, hacia atrás, hacia la llama. Abres más el panel, levantas la cortina y dejas que la habitación recuerde la forma del día. Cualquiera que hayas hecho la cama, posada, granero, casa de huéspedes o casa, mantuvo la noche al otro lado de la madera y la lana. Ese es el trabajo que haces en invierno. Inventar pequeños climas e invitar a la mañana a encontrarte dentro de ellos. La habitación respira más despacio ahora, como si supiera que todo ha sido cuidado y que el resto es simplemente cuestión de dejar pasar el tiempo con un poco de amabilidad. La brasa brilla bajo su suave manta gris, contenta de apagarse mientras la luz exterior escribe letras pálidas en la persiana. Tu gorra retiene el último calor de la noche en tus sienes. La manta recuerda tu figura y la conserva, generosa y pausada. Sientes el peso de la capa donde reposa, la suavidad que tu mano ha dejado sobre la piel de oveja, el silencio tras la cortina que convierte la cama en un pequeño puerto. Dejas que los pensamientos se suavicen y alarguen, hasta que ya no necesiten frases, y dejas que la habitación termine lo último de su trabajo. Unos suspiros del techo de paja, un suave tic-tac de la madera al enfriarse, el suave reordenamiento de la paja que siempre suena a lluvia lejana. Si el viento intenta abrir el pestillo una vez más, es solo por costumbre, y la cortina responde por ti. Si el gallo abre la boca, lo hace en algún lugar lejano, a través de campos que te necesitarán más tarde. No ahora. Todo lo que debería estar cálido, está suficientemente cálido. Todo lo que debería estar cerrado, está amablemente cerrado. Todo lo que debería estar abierto, está abierto apenas el ancho de un pulgar. Respira más despacio. Siente cómo la cama soporta no solo tu peso, sino también tu preocupación, y cómo los bajas sin pedir nada más fuerte que una sola exhalación profunda. Puedes dejar que tus pies se olviden del ladrillo, que tus manos se olviden de los mitones y que tus hombros se olviden de la forma de la puerta. La casa recordará todo eso por ti hasta que despiertes. Por ahora, tu único trabajo es flotar en el remanso de paz que creaste, el que aísla la gran noche y mantiene cerca una pequeña y segura. Cuando vuelvas a abrir los ojos, la luz será más suave, la habitación volverá a ser la misma habitación agradable y el día se volverá más llevadero, paso a paso, con la calidez que se respira. Pero ahora mismo, incluso eso está demasiado lejos. Ahora mismo, solo existe el sonido constante de tu respiración cuando decide que la mañana puede esperar, y la sensación de la manta asentiéndose.